simplemente, si ven en sus boletines, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, es decir, del único Hijo de Dios. Y luego en Juan 17:3 dice, hablando de la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, indicando que hay dios falsos. Por eso dice ahí al único Dios verdadero. ¿Cuál es la vida eterna? Es que conozcamos al único Dios verdadero. Y cuando dice la palabra que conozcamos, indica que debemos de tener una relación íntima con el único Dios verdadero. Si estamos teniendo una relación con cualquier otra cosa, si estamos conviviendo, si estamos haciendo de nuestra vida un caminar apartados de Dios verdadero, entonces no tenemos vida eterna. Bien, entonces oremos, y esta tarde vamos a estar en el libro de Romanos capítulo 6. Con la voluntad de Dios cubriremos del verso 1 hasta el 23. Romanos 6. Pero primero oremos. Padre glorioso, con mucha alegría, mucho gozo, venimos delante de ti esta tarde, encomendando este servicio en tus manos para que tú tomes control de él, para que tú te encargues, Padre glorioso, de abrirle paso a cualquier persona que pueda venir en camino, que prepares su corazón como estás preparando el de nosotros y lo has preparado para estar en este servicio, con la finalidad de conocerte a ti como el único Dios verdadero. Permite que tu palabra sea la inspiración de la enseñanza, y que la enseñanza pueda ser totalmente santa, para la edificación de todos los que podemos escuchar el mensaje que tú nos vas a dar esta tarde. Te lo pedimos, Padre glorioso, a través de nuestro Señor Jesucristo, que tú, Padre Santísimo, seas honrado y glorificado. Amén. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 1. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Si recordamos, ¿verdad? En el capítulo 5 de Romanos, voy a leer el versículo 21, que fue el último. Dice, para que, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para vida eterna. ¿Verdad? Hablábamos de lo que significa vida eterna. Y luego dice, ¿mediante quién? Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en el capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde?
Pregunta, ¿verdad? Y luego dice en el verso 2, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí lo que está hablando es de que donde abundó el pecado, la gracia abundó más. Porque si la gracia no pudiera abundar más, entonces el pecado seguiría reinando en nuestros cuerpos mortales. Pero como nosotros morimos al pecado, el pecado de nosotros tuvimos que verlo sacrificado juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hemos crucificado nuestro pecado, indica que no hemos muerto al pecado. ¿Y qué significa morir al pecado? Morir al pecado significa que el deseo de nuestra carne ya no reina, pero ahora el deseo espiritual es el que reina. Vuelvo a aclarar, el pecado es una acción. Es una acción de obediencia o desobediencia. Pregunto. Y la respuesta es, el pecado es una acción de desobediencia. Porque si estamos en obediencia, no estamos pecando. Pero si estamos en desobediencia, entonces estamos pecando. Esa es la acción. Dios nos dio la habilidad, el libre albedrío de tomar una decisión. Y Él le dijo a Adán, de todo lo que hay de todos los frutos que hay en el paraíso, puedes comer, menos de uno. ¿Cuál es ese? El de el bien y el mal. El día que tú comas de él, morirás. La desobediencia hizo que el pecado entrara en un hombre, de igual manera, la desobediencia hizo que el pecado entrara en un hombre, de igual manera la obediencia hizo que ese pecado fuera ¿qué? Derrotado, destruido. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Dice en el verso 2, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, en el pecado. Si hemos muerto al pecado, indica que el pecado ya no reina en nosotros, ¿sí? Y entonces aquí vemos esto, verso 3, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿de qué bautismo está hablando aquí? ¿Está hablando del bautismo de agua o está hablando del bautismo espiritual? En el verso 4 dice, por lo tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué dice? Renovados de vida. ¿Ven? ¿En qué bautismo, de qué bautismo está hablando aquí? De la sepultura. Y muchos pueden decir, bueno, pero eso es un bautismo. Las escrituras lo dicen que es un bautismo, ¿verdad? Porque si no estamos en Cristo Jesús, si no fuimos bautizados con Él,
entonces no somos parte de Él. Y aquí dice bien clarito, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida renovada, en una vida nueva es lo que quiere decir. Por eso es de que dice la Escritura que cuando uno nace de nuevo, somos una criatura o somos una creación nueva. Todo lo pasado ya no cuenta, sino que ahora todo es nuevo en Cristo Jesús. Por eso es de que Cristo Jesús cuando resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. No resucitó con el mismo cuerpo en lo cual fue sepultado, sino que con un cuerpo que glorificado, indicando que el día de mañana todos los que seamos bautizados en Cristo Jesús resucitaremos en un ¿qué? Cuerpo glorificado. En el verso 5 dice, ¿por qué? Porque si hemos sido unidos, ¿sí? Unidos a Cristo o unidos con Cristo en la semejanza, vea lo que dice, de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Clarito está, ¿verdad? Si nosotros estamos viviendo para nuestras pasiones, entonces estamos buscando únicamente agradarnos a nosotros mismos. Pero si nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿qué es lo que dice? Que hemos muerto en la semejanza de su muerte. Muchos años cuando inicié en el cristianismo, tuvimos un estudio bíblico en casa y alguien preguntaba, lo cual a mí nunca se me ocurrió hacer esa pregunta. No fui tan inteligente ni soy tan inteligente como esas personas. Pero preguntaba una persona, ¿Jesucristo pecó? Y yo me acuerdo, nunca se me olvida la respuesta de la persona que nos estaba dando el estudio bíblico y dijo que sí. Que él como hombre tuvo que haber pecado porque fue hombre. Y la razón por que decían que sí, que porque pecó y porque fue hombre o como hombre, es porque él tenía carne. Y porque todos los que tenemos carne, todos pecamos, somos pecadores. Y por muchos años yo creí que eso era correcto. Pero definitivamente eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto creer o decir que Jesucristo sí pecó? Porque entonces cuando Jesucristo se ofreció como sacrificio, si Él hubiera pecado, Él fuera corrupto o corrompido como nosotros. Y Jehová Dios nunca hubiera aceptado su sacrificio. Porque Jehová Dios únicamente aceptó la santidad de Jesucristo. Y porque Él es santo y fue santo, entonces es que Él pudo ¿qué? Satisfacer al Padre. Entonces aquí vemos lo que está diciendo en el verso 5, dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ¿verdad? Dice, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección.
Porque ¿cómo es de que el Padre nos aceptaría a nosotros apartados de Jesucristo? Si entienden que solamente a través de Jesucristo es que el Padre nos puede recibir, porque la santidad de Jesucristo, porque nos une a Él, es lo que va a ver el Padre en nosotros. No va a ver más nuestros pecados, pero va a ver la santidad de su Hijo. Y entonces vamos a poder obtener ¿qué? Un cuerpo glorificado. ¿Ven la importancia de entender la palabra y saber explicarla? Y eso solamente Dios se lo da a uno. En el verso 6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Gloria a Dios, ven qué hermoso explica la palabra de Dios. ¿Cómo, apartados de Jesucristo, pudiéramos ser aceptados? Si todo lo que el Padre va a ver es el pecado que mora en nosotros. Y repito, no por la carne, por la desobediencia. ¿Sí? Porque entonces, dice aquí, ¿verdad? El hombre viejo. El hombre viejo que fue crucificado con Jesucristo. Porque ya no practicamos la lujuria, el deseo de la carne, sino que ahora caminamos y practicamos los deseos del Espíritu Santo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora, ¿de quién eres esclavo tú? ¿A quién le sirves tú? Examina tu corazón y tú mismo en oración llega a la conclusión de quién eres esclavo. Si eres esclavo del pecado, estás separado de Jesucristo. Pero si eres esclavo de Dios, entonces estás en Cristo Jesús. Verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Libre del pecado. Si sabes bien que todo el pecado viene a querer controlarte, dominarte, engañarte, al punto de que te esclaviza. Y esa esclavitud es muerte. ¿Por qué? Si no mueres a esos deseos, entonces no eres libre. Pero dice en el verso 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vean qué hermosa la palabra de Dios nos dice, porque el que ha muerto, es decir, el que ha sido crucificado con Cristo Jesús, ¿verdad? Muere al pecado, dice, ha sido libre del pecado. También puede ser, en otra traducción, liberado del pecado. Liberado del pecado. En el verso 8 dice, y si hemos muerto con Cristo,
¿Qué es lo que dice? Creemos también que viviremos con Él. Usted de verdad tiene toda la certeza, toda la confianza de que el día que usted muera, de verdad va a vivir con Cristo Jesús. Porque vean una cosa muy interesante. De todas las religiones que hay en esta tierra, solamente el cristianismo es el único que enseña que si mueres apartado de Dios, te irás al infierno, al lago de fuego. También se dice Gehenna o Gehenna en español, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen las demás? Todas las demás dicen que te vas a ir al cielo, te vas a ir al paraíso, si haces la voluntad de ese Dios o de esa creencia que se te inculca, que se te enseña. Pero solamente el cristianismo enseña la responsabilidad de caminar en obediencia para poder alcanzar el cielo. Todas las demás enseñan que tienes que ganarte el paraíso o el cielo a través de qué o por medio de qué obras. Y aquí vemos que las escrituras no enseñan que es por obras. Y lo declara bien para que nadie se jacte. Nada más imagínense que ustedes llegaran, si fuera cierto como ellos dicen, que por medio de sus obras llegaran a entrar al reino de Dios y que alguien dijera, pues ¿tú qué hiciste? No, pues fíjate que yo regalé una bicicleta. ¿Y tú? No, pues yo todavía mejor que tú, yo regalé 2 carros. ¿Y tú? No, pues sabes que yo mejor. Le di 1 tonelada de comida a niños hambrientos. Entonces yo me pregunto, ¿dónde va a estar el glorificar a Dios? El alabar a Dios. Si todo mundo iba a estar enfocado en qué obras hicieron para poder entrar al reino de Dios. Y si ese fuera el caso, entonces ¿para qué necesitaba nuestro Señor Jesucristo venir y morir una muerte tan cruel como la que Él murió? ¿Verdad que no es mentira, ese tipo de enseñanza que es por obras? Entonces en el verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Ahora no me quiero desviar mucho, pero ya regresó otra vez, anda en la novedad de los extraterrestres y que hay otro mundo y que ellos son más inteligentes que nosotros y que van a venir a salvarnos, y luego otros que van a venir a destruir esta tierra que porque no quieren que nosotros los contaminemos a ellos. Y solamente me pregunto, ¿quién va a morir por ellos? Si aquí dice las escrituras, que dice que Jesucristo no va a volver a morir y que la muerte no tiene dominio sobre él. Si hay algo en verdad que hay extraterrestres, simplemente son demonios que andan de un lado para otro, engañando gente. Y como la gente le gusta creerse de todo, es demasiada creída, ¿qué es lo que hacen?
empiezan a divulgar la mentira. ¿Por qué empiezan a divulgar la mentira? Porque no tienen a Cristo Jesús en sus vidas. No hay extraterrestres, no hay vida fuera de esta tierra, porque si no, Dios nos hubiera dicho que había vida en otra tierra. Y si hay otros seres humanos, otro tipo de seres en otro planeta, indica que también Jesucristo tendría que morir por ellos. Y aquí dice que únicamente murió una vez y que ya no tiene que volver a morir. ¿Por qué? Porque dice que la muerte no tiene dominio sobre él. En el verso 10 dice, porque en cuanto a que él murió, vean lo que dice, murió al pecado de una vez, ¿para cuántas veces? Para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Entonces aquí viene la pregunta, ¿para quién vives tú? Si no estás viviendo para Dios, ¿para quién vives tú? Esa sería la pregunta que necesitamos hacernos. ¿Para quién vives tú si no estás viviendo para Dios? Y si no estás en Cristo Jesús, si no estás con Cristo Jesús, entonces estás muerto en pecado. Y no has sido bautizado con la muerte de Cristo Jesús, que a final de cuentas te va a dar ¿qué? Libertad, te va a librar del pecado. Porque lo único que vino Jesucristo a hacer y nos dio el gran ejemplo en esta tierra es de que todo lo que hacía es lo que Él veía al Padre hacer, y todo lo que él veía hacer, eso es lo que Él hacía. Y ese fue nuestro ejemplo para que nosotros sepamos cómo comportarnos en esta tierra. Él vino a agradar al Padre, Él vino a obedecer al Padre, Él vino a representar al Padre en santidad. ¿Cómo es de que nosotros estamos representando al Padre? ¿Lo estamos representando en santidad? ¿O lo estamos representando en la forma que nosotros creemos que es lo mejor? Lo cual nos hace ¿qué? Desobedientes. En el verso 11 dice, así también ustedes, vean lo que dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, que Él es el único que nos da la vida. Es muy fácil tratar de engañar, es muy fácil tratar de decir que somos, pero no hacemos. Y lo más hermoso de Jesucristo es de que Él siempre dijo que lo que Él era, eso es lo que Él hacía. A quien Él representaba, es a quien Él obedecía. Y nosotros, ¿qué tanto hacemos y decimos y terminamos desobedeciendo? Cuando deberíamos de estar obedeciendo para poder ¿qué? Estar muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Viviendo como Él vivió. Y muchos pueden decir, óigame, no, pero ¿quién puede vivir como Jesucristo? Es que nosotros somos pecadores. El pecado lo traemos en nuestros genes. No es verdad. El pecado no lo traemos en nuestros genes. Nosotros somos pecadores porque decidimos pecar. ¿Sí? Entonces,
no hay que inventar cosas que no. Si Jesucristo nos dijo que fuéramos santos como nuestro Padre Celestial es santo, indica que vamos a vivir a un nivel de santidad que Él reconoce que es de santidad, y únicamente eso lo podemos lograr en Cristo Jesús. Verso 12 dice, por lo tanto, que no reine el pecado en su cuerpo. En su cuerpo que mortal, para que ustedes no obedezcan, ¿qué es lo que dice? Sus lujurias. Que no reine, dice. Que no los controle. Que no obedezcamos las lujurias del cuerpo mortal, indicando los deseos. Tenemos que entender que el Espíritu nos ayuda para que no seamos esclavizados por las lujurias del cuerpo, los deseos. Eso es lo que indica que nosotros a través del Espíritu Santo tengamos toda la fortaleza, todo el poder, para que en la cabeza, en el pensamiento, en la mente, se pelee la batalla. Si tu carne desea algo que no es, llega un pensamiento a querer hacer, activar, hacer la acción. Pero en el momento que tu espíritu se fortalece del Espíritu Santo, entonces tienes el poder de crucificar ese deseo y no someterte, es decir, no obedecer. Y si no obedeces, entonces eres victorioso, porque ¿qué es lo que dice la palabra? En Cristo Jesús soy ¿qué? Victorioso. En Cristo Jesús lo puedo ¿qué? Todo. En el verso 13 dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado. ¿Ven cómo no es que el cuerpo tiene el pecado? Dice que no presentemos los miembros de nuestro ¿qué? Cuerpo al pecado. Que no demos cavidad a sus lujurias, a sus deseos, y por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Que no presentemos nuestros miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? De maldad. Ahora bien lo que dice, si no preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? Dice de justicia. En otra traducción, de justificación. ¿Por qué de justificación? Porque a través de Cristo Jesús es que somos ¿qué? Justificados. Por lo tanto, cualquiera de las dos palabras que se use es correcta. Justificación, justificados, o de justicia. Y vean qué hermoso dice, ¿verdad? Ustedes mismos preséntense. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Cómo es que nosotros mismos nos podemos presentar a Dios como de entre los muertos, como instrumentos justificados? Porque aquí nos da a entender que tenemos libre albedrío. No sé si lo estén captando, lo vean. Porque bien clarito dice, no presenten, ¿verdad? O tampoco presenten los miembros de su cuerpo al pecado. ¿Sí?
Dice Jehová en Deuteronomio: he aquí, he puesto un camino de bien y un camino del mal. Escoge. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Que no presentemos nuestro cuerpo al pecado. Que no caminemos por el camino del mal. Y dice como instrumentos a la maldad, ¿verdad? Sino, más bien preséntense ustedes mismos, sigan el camino del bien. Ese camino del bien nos va a llevar ¿a dónde? Con Dios. Como vivos de entre los muertos. El que se va por el camino de la maldad lo lleva a la muerte. El que se va por el camino del bien lo lleva a la vida. ¿Quién es el vivo y quién es el muerto? El que es esclavo del pecado está muerto, y el que es libre del pecado está vivo. Y de esa forma podemos ofrecer nuestros miembros de nuestros cuerpos como instrumentos justificados a Dios. Porque de lo contrario, ¿cómo podemos ofrecer nuestros miembros llenos de maldad a Dios? ¿Verdad que no? Verso 14 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora bien, ¿por qué dice aquí que el pecado no podrá tener dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Acaso entonces la ley nos lleva al pecado? ¿O la ley es la que nos esclaviza en el pecado? Claro que no. Porque la ley fue creada ¿para qué? Para darnos a saber que el pecado tenía dominio sobre nosotros, que el pecado nos había esclavizado, pero ahora estamos bajo la gracia, porque lo que la ley enseñaba de que estábamos muertos en pecado, ahora la gracia nos hace saber que somos ¿qué? Libres del pecado. ¿Sí? Esta es una escritura, un pasaje bíblico que se le da una interpretación totalmente errónea. Por eso vuelvo a repetir, donde el pecado abundó, donde la ley mostró que estábamos muertos en el pecado, la gracia abundó aún más, ¿para qué? Para darnos esa libertad. Verso 15 dice: entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Sino bajo la gracia? Se pregunta, ¿verdad? Y luego exclamación: de ningún modo. Entonces, vean lo que dice. Yo no sé si ustedes han escuchado, bueno, es que ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y acaso la gracia te está dando permiso o te está ayudando a pecar más? ¿O ya eres libre de pecar porque ya no estás bajo la ley, pero estás bajo la gracia? Claramente que no. Vean lo que dice en el 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para qué? Para ser justificados o para justicia. Entonces, erróneamente mucha gente dice: es que yo ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia.
Entonces dime de quién eres esclavo. Si eres esclavo de la ley, o eres esclavo de la gracia. Si estás en pecado, entonces no has interpretado bien la ley, que la ley te está enseñando que estás muerto en vida y que eres un pecador y que eres esclavo del pecado. Pero si estás bajo la gracia, eso indica que eres obediente a los mandamientos de Dios y por lo tanto, esa obediencia te va a justificar. ¿Sí? En el verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes. Si tuvieron alguna duda de lo que acabo de decir anteriormente, aquí lo está confirmando. Vuelvo a leer, pero gracias a Dios que ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron ¿qué? Entregados. ¿Qué fue el error más grave que cometieron los fariseos, los seduceos y los escribas? Que nunca fueron obedientes a la forma de doctrina que se les entregó, sino que ellos hicieron su doctrina como ellos querían, su enseñanza en la forma que ellos querían. ¿Sí? Y eso no es lo que Dios enseña, eso no es lo que las Santas Escrituras enseñan, porque Jesucristo, Él sí obedeció las Santas Escrituras. Él sí se sometió a la enseñanza del Padre. Y eso lo hizo para que fuera el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Nosotros no debemos de seguir el ejemplo de ningún hombre. No debemos de seguir la enseñanza de ninguna doctrina, mucho menos no debemos de obedecer la enseñanza del hombre apartada de la verdad. Pongan a prueba todo lo que se enseña desde este púlpito, de cualquier púlpito y de cualquier lugar que se enseña la palabra, pónganlo a prueba. Dice en un pasaje bíblico que Pablo llegó a Berea y que les empezó a compartir el evangelio, y dice que los de Berea fueron a escudriñar la palabra a ver si todo lo que Pablo enseñara era consistente con la palabra de Dios. Y eso sería mi recomendación para ustedes también. En el verso 18 dice, y habiendo sido libres del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia, o son siervos de la justificación, indicando que ya caminan justificados, y eso hace que sean ¿qué? Aceptados por Dios. En el 19 dice, hablo en términos humanos. ¿Qué indica esto? Hablo en términos humanos, hablo en una forma que ustedes puedan entender. Uso su mismo idioma, uso sus palabras que ustedes entienden. Por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la maldad, así ahora presenten sus miembros como esclavos
a la justificación, ¿para qué? Para santidad. Perdón, para santificación. Si no estamos caminando todos los días reconociendo que necesitamos presentar nuestros miembros, como esclavos a la justicia, a la justificación, para que eso sea lo que nos santifica a través de Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo testigos falsos de que de verdad somos cristianos. Verso 20. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, ven lo que dice, eran libres en cuanto a la justicia. Entonces usted puede decir, espérame, si yo era libre en el pecado, entonces ¿por qué dice que no soy libre? Que estaba muerto. Porque dicen que eran libres ¿de qué? De la justificación. ¿Por qué razón? Ven lo que dice en el 21. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Explico. ¿Por qué una persona que era esclavo al pecado era libre de la justificación? Porque eso es lo que se sentían libres de poder pecar sin que la conciencia los molestara y cada quien iba y hacía lo que quería. En eso tenían la libertad. Porque ¿acaso no es cierto que nos dio Dios libre albedrío para tener que la decisión de caminar en el camino del bien o en el camino del mal? Es decir, teníamos libre albedrío para andar en el mal, en el pecado, ¿verdad? Y eso nos hacía libres ¿de qué? De la justificación, de la justicia. Pero vean lo que dice en el 21, repito, ¿qué fruto tenías entonces? Y aquí dice, ¿verdad? Si cuando tenías libertad de pecar, ahora te avergüenzas de esas cosas, entonces, ¿qué es lo que dice a continuación? Porque el fin de esas cosas es muerte. Eras libre para ir a pecar porque tienes libre albedrío, pero eso te causaba la muerte. En el verso 22 dice, pero ahora habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos, hechos esclavos de Dios, tienen por fruto ¿qué? La santificación y como resultado la vida eterna. ¿Ven la gran diferencia? En lo que eras libre, te llevaba a la muerte porque vivías en el pecado. Ahora, en lo que eres libre del pecado, entonces el fruto de uno y el fruto del otro es que bajo el pecado te llevaba a la muerte. Pero ahora, bajo el fruto de la santificación, como resultado te da vida eterna. Y por último, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida. ¿Qué es o quién es el don de Dios? Y por si alguien no lo sabe, el don de Dios, el regalo de Dios, es Jesucristo. Por eso vea lo que dice. Y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad?
nuestro Señor. Entonces ahora sabemos que el que está en Cristo Jesús es el que tiene vida eterna, porque Jesucristo es el único que nos vino a enseñar que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios envió. ¿Hay vida eterna separado de Cristo Jesús? No hay vida eterna. ¿Hay muerte eterna separado de Cristo Jesús? Sí lo hay. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Usted quiere muerte eterna separado de Dios? ¿O usted quiere vida eterna con Cristo Jesús? ¿Con qué razón Jesucristo dijo, verdad? El Padre y yo somos uno. Y ustedes son uno conmigo, lo cual Jesucristo nos hace uno con el Padre, es decir, en unidad. Y si por medio de Cristo Jesús nos une a Dios, tenemos ¿qué? Vida eterna. Porque separados tenemos muerte eterna. ¿Quién de ustedes le puede desear muerte eterna, separados de Dios, a su prójimo?